Hola, soy Pecoranera y en esta ocasión vamos a ver esta edición de Planeta Comics de Parasite. En realidad se podría decir que dos, porque una es pues normal, con cubrepolvos, con sobrecubierta, y la otra es como para empieza tu serie por solo 2,95 €, o sea que es como una versión más simple. Ya ven que no tiene que sobrecubierta, es como un material un poco más barato, más accesible. Y bueno, por eso la diferencia de precios. El video anterior que saqué es de... Mostré que compré esto hace poco y de hecho hasta di un poco mi opinión sobre la historia, así que no me voy a repetir mucho sobre eso, pero básicamente es, no sé si vieron el anime, que salió en 2014, pero lo adoptó bastante bien, lo completó todo, según entiendo, 8 volúmenes, y bueno, el anime hizo como 24 episodios, algo así. Así que si calculo bien, me parece que sí lo adaptó todo, pero el tema es este sobre estos alienígenas, o bueno, no necesariamente alienígenas, pero estos parásitos que caen del cielo un día y empiezan a reemplazar las cabezas de las personas. Pero no solamente las cabezas, como en el caso de nuestro protagonista, vemos que reemplaza la mano derecha, por eso Migi, derecho en español. Y bueno, también hay otros casos que bueno, van a ir viendo en la obra, pero para no spoilearles, si no han visto el anime o el manga, pues no se los voy a contar, pero es básicamente eso. Estos seres que tienen super fuerza, son muy lógicos, no comparten mucho con los seres humanos. Esos temas sentimentales de tener emociones, no los tienen. Entonces son fundamentalmente diferentes en muchos aspectos. Tienen que aprender nuestro idioma para poder comunicarse con otras personas y encajar con la sociedad, por lo menos en lo más básico. Y bueno, para parecer personas, ¿no? Porque esa es la manera en la que actúan. Y pues se comen, una vez parasitan a una persona, pues cuando está solo con otro ser humano que no está infectado, no está parasitado, pues se lo come, porque solo se sostienen de el canibalismo, o no tanto canibalismo porque ellos no son seres humanos, pero hacen que el ser humano se coma a otra persona para poder subsistir de los nutrientes, bueno, usando el cuerpo, ¿no? Como básicamente son parásitos, necesitan del resto del cuerpo para seguir con vida, ¿no? Pero bueno, todo esto lo explica muy bien el manga, y lo atractivo, además de las escenas de acción que llegan a ocurrir, que son muy buenas tanto en el anime como en el manga también, a pesar de que es un manga de 1991, la verdad es que si bien se nota en el arte, como ven tiene páginas de color, ahora se las muestro mejor. Se nota en el arte que es de esa época, y yo que venía del anime me parecía que wow, qué estilo más viejo, no sé, no estaba acostumbrado al manga en ese entonces. Pero bueno, ahora que leo un poco más de manga, la verdad es que me gusta el estilo de la época. Se nota que es de la época, pero o sea, en general me gusta mucho el estilo. Y sí, pues como iba diciendo, lo más interesante, o de pronto lo más importante para la más importante razón para leerlo, yo creo que es los dilemas que muestra, las contradicciones. Nos explica bastante sobre la condición humana. Bueno, el autor lo explora un poco desde su punto de vista. Nos muestra un poco de lo que él piensa sobre
pues no solo el ser humano, sino sobre la posición del ser humano dentro del ecosistema, de la biosfera terrestre, de todo lo que es el balance biológico en el planeta. Y se nota que esa es la idea central, o lo que lo motivó. Él mismo lo dice en sus pues preguntas y respuestas que hace, que tiene este manga. Ahí les puedo mostrar uno. Sin ánimos de spoilear, pero vaya que se me está dificultando encontrarlo. Bueno, creo que será más fácil encontrarlo en el segundo volumen. Pero sí, él mencionaba que la idea original, o lo que le hizo, como ven aquí les preguntan cosas, y el autor, ¿no? Hitoshi Iwaki, contesta, dando pues su opinión, nos ayuda a entender más bien lo que ocurre dentro de su cabeza cuando está dibujando o escribiendo este manga, ¿no? Y eso me parece importante, ¿no? Porque es algo que realmente en el anime no llegué a apreciar muy bien sus ideas. Sí que de vez en cuando Migi decía algo interesante, y se mencionaba algo, una idea interesante, pero nunca la llegué a desarrollar mucho o pensar mucho en eso. Más bien me gustaba el drama que estaba ocurriendo en el momento, además de las escenas de acción, obviamente. Pero en el manga uno como que tiene más tiempo de pensar en todo lo que están dialogando, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poco sobre las propias ediciones. Pues como pueden ver, esta edición más barata, más accesible, es bastante más sencilla, y con un material un poco como cartón, bastante sencillo, no tiene cubrepolvos una vez entramos, pero sí me agrada mucho que tiene hojas a color de igual forma. Ahí está Parasite, el índice, y vemos que todas las primeras viñetas están coloreadas muy bien, un color muy, o sea, es un coloreado bastante hermoso, me gusta bastante, les quedó bastante bien eso. Y no solo al principio, sino que dentro del mismo manga hay de nuevo coloreados, como pueden ver. Así que no es solamente en los volúmenes más caros que tiene sus hojas a color. Eso sí, son el mismo material, es la misma hoja. Y la verdad es que lo sentí bastante... es bastante blanco, la tinta es bastante negra, pero la hoja la sentí un poco delgada, no demasiado, pero sí lo noté que es un poco más delgada que, por ejemplo, los volúmenes de Norma que tengo. Así que esa creo que es una diferencia que encontré. Y de pronto, de vez en cuando, sí se nota lo que está del otro lado del papel, pero no es mucho. Muy de vez en cuando eso. Y bueno, el volumen 2, como pueden ver, sí tiene cubrepolvos. Pero dentro no tiene gran cosa, solamente dice Parasite, Hitoshi Iwaki, el 2 del volumen 2, y ya, eso es todo. Es negro y con el título y el autor y el número del volumen, Planeta Comics. Pero sí, es bastante interesante el concepto minimalista de las portadas. Este dibujo es bastante impresionante. Creo que por ahí lo mencionan en el preguntas y respuestas,
que dice el autor que quería algo como cómico, pero terminó siendo algo más bien como body horror, que es bastante aterrador la verdad, así que definitivamente les salió bastante aterrador, ¿no? Y bueno, aquí vemos un personaje importante que aparece eh, en el volumen anterior y bastante complicado. Pero bueno, tampoco voy a abrir todo el volumen 2, tampoco lo voy a spoilear, pero también encontramos hojas a color. Esta mejor. También encontramos hojas a color. Y aquí lo que venía diciendo, ¿no? Que con estas preguntas y respuestas, la verdad, uno explora bastante mejor la mente o las ideas del autor, ¿no? Y uno se puede ambientar un poco porque son de esa época, son de 1991 las preguntas. Así que uno se puede enterar de pues lo que estaba pasando más o menos o cómo era la manera de pensar. Tampoco es que hace tanto, ¿no? Pero pues es el contexto de la obra, eh, que es algo de lo que hablaron bastante recuerdo cuando estaban sacando el anime, que 2014 pues hay bastante diferencia con 1991 en términos de tecnología, pues eh, sin ir más lejos, el internet estaba empezando, bueno, no sé si en Japón, pero en Latinoamérica sí. Definitivamente el internet era algo que pues estaba apenas en pañales. Y bueno, hoy o en 2014 tenemos pues celulares inteligentes, eh, todo el mundo tiene una supercomputadora en el bolsillo y bueno, no necesariamente era así en 1991. Así que pues fue una adaptación que se hizo bastante bien. Es de mis animes favoritos todavía. Y bueno, el manga es interesante ver cómo era el contexto, ¿no? Porque evidentemente se desarrolla más o menos en una época más eh, pues de finales del siglo pasado, en los 90, principios de los 90. Así que nada, eso es todo y me voy despidiendo y hasta la próxima.